El río Cautín, importante recurso hídrico de la región de la Araucanía, durante mucho tiempo ha visto postergada su desarrollo y su continuidad como una de las grandes atracciones, tanto turísticas como socioculturales de la región. Sin embargo, después de muchos años de conversaciones y reuniones, ya se ha logrado avanzar en lo que parece ser un viable proyecto de recuperación del borde del río Cautín. Dirigentes y vecinos de 36 organizaciones comunitarias de las comunas de Temuco y también la Futuro de Padre Las Casas se han reunido y organizado para lograr cimentar y concretar, junto con autoridades de la región, la idea de recuperar el río Cautín como un sitio no solamente para el esparcimiento, sino también para el desarrollo cultural y económico de la región. El río está muy postergado, está sucio. ¿Cómo nace esta inquietud en la comunidad? Mire, nace de un proyecto que venía inicialmente el amanecer. Este tramo de amanecer toma desde el área donde están las canchas, unas canchas nuevas que se están. Ah, sí, te conozco para allá. Y toma todo el borde del río sobre el pretil del río. Sí. Y abarcando áreas libres que en este momento se presentan en todas las territorios. Sí. En una reciente actividad realizada al borde del río Cautín y también en lo que antiguamente fue un proyecto de balneario como es el Parque Los Pinos, los vecinos y vecinas de los barrios adyacentes al borde del río se reunieron con autoridades regionales y comunales para mostrar en el sitio la idea que hay respecto a la recuperación de este borde del río Cautín, con la participación del ministro de Obras Públicas. Se concretó lo que puede ser un proyecto a futuro para levantar en este mismo lugar, que es el borde del río Cautín, espacios para el esparcimiento, espacios para el trabajo económico, el rescate para actividades deportivas, en fin, una serie de ideas surgidas en las conversaciones de lo que es esta corporación para el rescate del río Cautín. Y resulta que Temuco, como casi todas las ciudades en Chile, le da la espalda al río, ¿ya? Y el río termina siendo un gran problema, un problema de seguridad, un problema sanitario muchas veces, de donde se bota basura, un problema también de riesgo por inundaciones, de todo tipo. Nosotros vemos todos los días flota de camiones por aquí sacando material del río. Entonces no sabemos el daño que está produciendo, el daño que se está produciendo con ese tema. Temuco se ha construido con Sí, Temuco está construido exactamente como ese, con materiales del río Cautín. Yo voy a necesitar en eso que hagan denuncia concreta, ¿no? Y con eso hacemos la fiscalización. Nosotros tenemos un gran río, bello, hermoso todavía, que corre ahí a partir del río. Tenemos que recuperar, no están pasando los años, el río va a desaparecer un día, el río ya no es ni siquiera un peligro, porque está todo con embalses para la cordillera, así que eso ya no es cuento. El intendente Miguel Hernández, que estaba presente en esta actividad junto a diputados, cores y concejales, analizaron la propuesta a la que le dieron su total apoyo. Pero, ¿cuál es la idea central de este megaproyecto? Crear un espacio natural que sea un aporte tanto para Temuco como para Las Casas, que permita generar espacios de encuentro, como antiguamente lo era el río Cautín. La dirigente del sector de Santa Rosa, Mariela Badilla, que también encabeza la Corporación para el Rescate del Río Cautín, aseguró que ellos han partido ya desde el año pasado con esta idea y así establecieron contacto con diferentes dirigentes, tanto de Temuco como Padre Las Casas. El ministro Alberto Urruaga conversó junto con los vecinos, con las autoridades presentes, diputados y senadores, algunos concejales y algunos cores, y se comprometieron a tener, por lo menos de aquí a fines de agosto, un prediseño que permita ya ir dando el gozo a este proyecto que se incluya en el presupuesto 2018. También se pretende crear en algún lugar un espacio, una casona para los cochayulleros, personajes de la región
que viajan durante 5 días desde las costas trayendo cochayuyo hacia la zona urbana. Un lugar donde puedan tener refugio, habitación y espacios para su alimentación mientras están desarrollando su comercio en la comuna de Temuco. Patricio Villablanca, dirigente del sector de Santa Rosa, también ha manifestado la preocupación por el estado actual en que se encuentra el borde del río, producto de la basura y desperdicios que la gente y algunas empresas dejan caer, dañando considerablemente el entorno y el medio ambiente. Es así como la Corporación por el Rescate del Río Cautín ya ha iniciado un importante paso para la recuperación de lo que será todo el borde del río, generando importantes sectores para el desarrollo sociocultural de nuestra comuna y en un futuro también incorporar espacios para la comuna de Padre Las Casas. Y quién sabe, quizás a lo largo de toda la región, el río Cautín vuelva a tener aquella grandeza que lo caracterizó durante muchos años al inicio del poblamiento de esta gran región de Chile.